Un niño negro le da su chaqueta a un hombre que se congela, y luego descubre que el hombre es multimillonario. El aliento de Jaden se difuminaba en el aire gélido mientras caminaba con dificultad por las aceras agrietadas de su barrio, mientras el naranja apagado de las farolas se extendía irregularmente sobre el suelo helado. El frío penetrante roía la fina tela de su chaqueta desgastada, una que antes había sido de un verde descolorido, pero ahora era un remiendo de deshilachados y puntadas que su madre cosía con esmero siempre que encontraba tiempo. Jaden mantenía los brazos cruzados sobre el pecho, con los dedos rígidos y rojos por el viento gélido que azotaba las estrechas calles. Era una pequeña suerte que su hermano ya estuviera en casa, abrigado con las pocas mantas que tenían, con la esperanza de mantenerse abrigado hasta que su madre regresara de su segundo turno. La ciudad siempre se sentía más dura en invierno, con sus bordes afilados por el frío y la crueldad. El apartamento que llamaban hogar era una estructura derruida encajada entre otras estructuras derruidas, un lugar donde las paredes retenían el frío como si lo acumularan, negándose a dejar que se extendiera el escaso calor de la calefacción rota. La calefacción se había apagado por completo hacía 2 noches, gimiendo como un animal moribundo antes de quedarse en silencio, dejándolos temblando durante las noches. Las promesas del casero de arreglarla habían sido huecas, rápidamente ignoradas por la familiar mueca de desdén al mirarlos. La madre de Jaden había intentado discutir, con la voz temblorosa de cansancio más que de miedo, pero el hombre simplemente se había encogido de hombros, con una indiferencia tan cortante como el propio frío. Jaden aceleró el paso, intentando calentarse con el movimiento, pero sus zapatillas eran demasiado finas para protegerle los pies de la escarcha que se filtraba a través del hormigón. Las zapatillas eran una talla más pequeña, con la suela de goma descascarillada en los bordes, un marcado contraste con las brillantes y resistentes que usaban los otros niños del colegio. Quienes se molestaban en fijarse en él solían hacer comentarios sobre su ropa, muecas revestidas de falsa preocupación o franco desdén. Hacía mucho que no le importaba lo que pensaran. Su energía estaba demasiado concentrada en cosas más importantes. La sonrisa cansada de su madre al preparar una comida decente, la risa de su hermano al contarle historias de sus dibujos. Esos momentos valían más que la aprobación de niños que nunca habían conocido el hambre. Se suponía que la escuela sería su refugio, pero se había convertido en otra lucha. Sus profesores le hablaban como si cada logro fuera una sorpresa, una casualidad que no se ajustaba a sus bajas expectativas. Lo elogiaban con esa calidez condescendiente reservada para alguien de quien no esperaban nada, el tipo de calidez que lo dejaba más frío que nunca. Peor aún eran los profesores que lo miraban con recelo, con miradas penetrantes e inquisitivas, rápidos para malinterpretar la frustración por agresión o el silencio por falta de respeto. No podía contar cuántas veces lo habían apartado y regañado por no participar lo suficiente, por parecer desinteresado, cuando su único delito era el agotamiento. Se esforzaba al máximo por mantener buenas notas, por demostrarles que se equivocaban de la única manera que sabía, pero era una constante batalla cuesta arriba. Su madre le decía que su inteligencia era su boleto de salida, la clave para un futuro donde no tendría que luchar como ella. Pero esas palabras habían empezado a parecer promesas endebles, susurros destinados a consolar en lugar de inspirar. Su motivación ahora provenía de algo más profundo, algo que no podía permitirse perder. La esperanza. Lo único que lo mantenía cuerdo era su cuaderno de dibujo. Sus páginas estaban llenas de mundos intrincados de su propia creación, lugares donde la pobreza no lo oprimiera como un puño que le quitara el aire de los pulmones. Dibujaba ciudades de agujas relucientes entrelazadas con exuberante vegetación, comunidades donde florecía la amabilidad y nadie tenía que elegir entre calor y comida. Cada boceto era una rebelión silenciosa contra el mundo en el que vivía, un testimonio de su determinación por crear algo mejor, aunque solo fuera en papel. Jaden acunó el cuaderno de dibujo contra su pecho mientras corría por la calle. Su desgastada cubierta, suave y familiar al tacto, le resultaba familiar. Era su posesión más preciada, su fiel compañero durante incontables noches de insomnio. Noches como esta, cuando el frío era tan implacable que se le calaba hasta los huesos, haciéndole doler las articulaciones y erizarle la piel. La biblioteca había permanecido abierta hasta más tarde de lo habitual. Su calor lo atraía como una polilla a la llama. Había pasado horas encorvado sobre una mesa,
con el lápiz rascando el papel mientras se perdía en sus creaciones. Por un rato, el mundo exterior se había desvanecido, reemplazado por las vibrantes imágenes que cobraban forma bajo su mano. Pero ahora el frío había vuelto, apretándolo con despiadada persistencia. Contaba los pasos mientras caminaba, un hábito que había desarrollado para distraerse de la incomodidad. 212 pasos de la biblioteca a la tienda de la esquina. Otros 163 de la tienda a la parada de autobús que no podía permitirse usar. Desde allí, eran unos cansados 520 pasos hasta el apartamento. Podría medir toda su vida en pasos si quisiera. La oscuridad se sentía más densa esa noche. El cielo un manto espeso y opresivo que se extendía sobre el mundo. Las palabras de su madre sobre la factura de la luz sin pagar resonaban en su mente, un zumbido sordo y constante de ansiedad. No podía dejar de pensar en la carta que ella había arrugado y tirado, sus amenazas escritas con letra pulcra e indiferente. Se les acababa el tiempo, y no sabía cómo detener lo inevitable. Los dedos de Jayden se retorcían inquietos contra el cuaderno de bocetos. Su imaginación no ofrecía soluciones, solo distracciones. Si cerraba los ojos, podía ver los paisajes fantásticos que había dibujado, ciudades que brillaban de esperanza y prosperidad. Pero el mundo real no se parecía en nada a sus bocetos. El mundo real era frío, implacable y lleno de obstáculos que no podía borrar con un trazo de lápiz. Aceleró el paso, sus pies moviéndose por instinto mientras sus pensamientos daban vueltas. Siempre era así, una batalla constante entre lo que soñaba y lo que enfrentaba cada día. Y esa noche, el peso de todo aquello se sentía demasiado. Mientras seguía adelante, se preguntaba si las cosas cambiarían alguna vez, si los mundos que construía en su cuaderno de bocetos serían alguna vez más que fantasías. Pero por ahora, solo podía seguir caminando. Su chaqueta apenas si conseguía mantener a raya el frío, su esperanza aferrándose a él con la misma fuerza que la fina tela que lo protegía de la noche gélida. Los pasos de Jayden resonaban en las calles silenciosas, la noche aferrándose a él como una sombra pesada e inquebrantable. Se abrazaba con fuerza al pecho, hundiendo los dedos en los costados para protegerse del frío intenso. El viento lo atravesaba con una precisión despiadada, atravesando la escasa protección de su chaqueta deshilachada. Cada respiración le picaba en la garganta. El aire era cortante e implacable. Mantenía la mirada fija al frente. La idea de su hermano esperándolo en casa era el único calor al que podía aferrarse. El apartamento podía ser frío y oscuro, pero al menos ofrecía refugio del gélido mundo exterior. La lluvia de esa misma tarde había dejado el suelo resbaladizo y brillante, y los charcos relucían con el reflejo distorsionado de las farolas. Las zapatillas de Jayden chapoteaban contra el pavimento mojado. Sus finas suelas apenas lo protegían del frío que se filtraba hacia arriba. Avanzaba con fatigada determinación, contando los pasos, un ritmo que lo distraía del persistente dolor en sus extremidades. Se había quedado hasta tarde otra vez en la biblioteca. El tranquilo santuario de su calor era demasiado preciado para dejarlo atrás. Pero ahora el frío lo carcomía con renovada ferocidad. Cada ráfaga de viento le quitaba el poco calor que había logrado reunir. Al pasar por un estrecho callejón, algo le llamó la atención. Una figura encorvada se desplomaba contra la pared de ladrillo, apenas más que una sombra en la penumbra. El hombre estaba acurrucado sobre sí mismo. Sus hombros temblaban por el frío que lo atravesaba. Su ropa estaba empapada, adhiriéndose a su delgado cuerpo como una segunda piel. Jayden aminoró el paso, con la mirada fija en la figura temblorosa del hombre. Parecía completamente derrotado, como si el mundo lo hubiera dejado a un lado y lo hubiera dejado marchitarse en la oscuridad. Jayden vaciló, sus pasos vacilantes. No tenía nada que ofrecer, nada más que unos billetes arrugados que ahorraba para pan y sopa enlatada. Su chaqueta frágil y desgastada como estaba, le proporcionaba la única sensación de calor que le quedaba. Pero el temblor del hombre empeoró, su respiración se entrecortaba, como si luchara por respirar en la gélida noche. El pecho de Jayden se oprimió con algo mucho más fuerte que la lástima. Era la clase de empatía dolorosa de la que su madre le había advertido, la que lo dejaría vulnerable si se dejaba guiar por ella. Sin embargo, incluso mientras se decía a sí mismo que debía seguir caminando, sus pies permanecieron tercamente clavados en su sitio. Le temblaban las manos al abrirse la cremallera de la chaqueta.
La tela se resistía. Los dientes metálicos de la cremallera estaban rígidos y reacios al frío. Pero la bajó a la fuerza. Sus dedos estaban entumecidos cuando la chaqueta se deslizó por sus hombros. El aire lo asaltó de inmediato, áspero e implacable, pero apartó la sensación mientras se acercaba al hombre. Jayden se arrodilló y le extendió la chaqueta. Los brazos ya le hormigueaban por la gélida exposición. El hombre levantó la vista con los ojos abiertos y desenfocados, como si no pudiera creer lo que veía. Extendió las manos temblorosas, su gratitud evidente en la forma en que sus dedos se aferraban a la tela como a un salvavidas. Su nombre era Ethan. Las palabras salían de sus labios en sílabas entrecortadas entre dientes castañeteantes. Jayden esbozó una sonrisa tensa y cansada, murmurando que el hombre necesitaba la chaqueta más que él. El frío era brutal, pero la idea de dejar que alguien lo soportara solo era mucho peor. Sin esperar respuesta, Jayden se puso de pie y continuó calle abajo, abrazándose en un vano intento por combatir el frío. Cada paso era una nueva agonía. El frío, ahora un ser vivo, le roía la piel y se le hundía en los huesos. Respiraba en bocanadas superficiales e irregulares, y el pecho le dolía por el esfuerzo de mantenerse en movimiento. No recordaba la última vez que se había sentido tan expuesto. Su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras la noche parecía volverse más fría con cada minuto que pasaba. El viaje a casa se le hizo interminable. Su entorno se fundía en una confusión de sombras y escarcha. Su único objetivo era avanzar, arrastrando un pie delante del otro hasta que finalmente tropezó con la puerta crujiente de su edificio. A la mañana siguiente, el cuerpo de Jayden se rebeló contra él. Le ardía la garganta, sus extremidades se sentían pesadas y perezosas. El sudor se le pegaba a la piel a pesar del frío que aún impregnaba su apartamento. La mirada preocupada de su madre lo recorrió fugazmente, y el cansancio le agudizaba la voz al insistir en que se quedara en casa a descansar. Pero faltar a la escuela no era una opción. Quedarse atrás significaba perder la mínima oportunidad de un futuro mejor, y ese era un precio que no podía permitirse. Se obligó a levantarse, con la cabeza dando vueltas por el esfuerzo. La fiebre lo dejaba desorientado, sus pensamientos lentos y confusos, mientras avanzaba con dificultad por sus clases. Los profesores apenas lo miraban, sus ojos recorriendo su aspecto demacrado con impaciencia más que preocupación. Lo regañaban por no prestar atención. Sus voces eran ecos lejanos que se perdían bajo el latido de su cráneo. Le temblaban los dedos al intentar escribir, y el lápiz se le resbaló de las manos más de una vez. La frustración crecía en su interior, pero no tenía sentido intentar explicarlo. No lo escuchaban. Nunca lo hacían. Para cuando regresó a casa, su vista estaba nublada por la fatiga. El apartamento estaba más frío que nunca, la oscuridad era total. Habían cortado la electricidad, sumiendo su mundo en una sombra implacable. Su madre estaba encorvada ante la pequeña mesa de la cocina, con las manos entrelazadas como si su determinación pudiera encender las luces de nuevo. Su hermano temblaba a su lado, con los ojos abiertos e inseguros, mientras el frío le escalaba hasta los huesos. Pasaban las noches acurrucados bajo las pocas mantas que tenían, sus respiraciones visibles en el aire gélido. La fiebre de Jayden se negaba a bajar, su cuerpo se sacudía por escalofríos que lo dejaban jadeando en busca de calor. La voz de su madre llegaba en murmullos tranquilizadores, aunque sus palabras tenían un deje de desesperación. Las fuerzas de Jayden menguaban con cada día que pasaba, el frío lo oprimía como un peso inquebrantable. El único respiro llegó cuando logró levantar el lápiz, con el cuaderno de dibujo precariamente balanceado sobre su regazo. Dedicó la energía que le quedaba al dibujo, con líneas inestables pero llenas de una determinación frenética. Los mundos que creó se volvieron más brillantes, más ricos, como si de alguna manera pudiera protegerse de la oscuridad creando algo hermoso. Su imaginación se convirtió en su escudo, una frágil defensa contra un mundo que se había vuelto más frío de lo que jamás podría recordar. Y a pesar de todo, se aferró a esa esperanza, incluso mientras el frío seguía filtrándose en su alma. Los días de Jayden transcurrían lentamente entre la fatiga y la determinación. Se esforzaba por terminar la escuela a pesar de la fiebre que parecía aferrarse a él permanentemente, con el cuerpo dolorido por el simple esfuerzo de mantenerse en pie. Las noches eran las peores. La oscuridad se extendía interminablemente mientras se acurrucaba bajo finas mantas con su madre y su hermano.
Su calor compartido apenas combatía el aire gélido. La preocupación de su madre era constante, una tensión en su voz que no podía ocultar, pero todos comprendían la cruda realidad de su situación. La electricidad era un lujo que ya no podían permitirse, y hasta que su sueldo les diera más, seguirían a merced del frío. Jaden se guardó su dolor para sí mismo, el peso de su sufrimiento encerrado donde no pudiera agobiar a su familia. Incluso sus dibujos se habían vuelto desesperados. Su cuaderno de bocetos lleno de formas a medio formar y líneas borrosas donde sus manos temblorosas no podían sostenerse. Los mundos coloridos que una vez creó se habían apagado. Su imaginación luchaba por penetrar la desolación de su realidad. Aún así, siguió adelante, aferrándose obstinadamente a la creencia de que las cosas mejorarían. Tenían que hacerlo. Pasaron las semanas, y la rutina de la supervivencia diaria se convirtió en una rutina insulsa. La chaqueta de Jaden había desaparecido hacía tiempo. Su ausencia se sentía profundamente en las mañanas gélidas, cuando podía ver su propio aliento flotando en el aire. Su salud no se había recuperado del todo de aquella noche. Una tos persistente le roía el pecho, pero se negaba a dejar que lo frenara. El recuerdo de Ethan, el hombre al que había ayudado, persistía en su mente, una tenue calidez que parpadeaba cada vez que la oscuridad amenazaba con consumirlo. Pero ni siquiera ese recuerdo podía protegerlo de la implacable crueldad del mundo en el que vivía. Fue durante una de esas tardes implacables, con el cuerpo desgastado por otro día de esforzarse en las clases, que vio el coche. Era elegante y pulcro. Su oscuro chasis destacaba como una presencia extraña contra el desgastado telón de fondo de su barrio. El hombre que emergió de allí contrastaba marcadamente con todo lo que lo rodeaba. Su traje impecable, su postura destilando autoridad. El instinto de Jaden le gritaba cautela, y sus pasos se ralentizaron al acercarse con una calma deliberada. El señor Bennet se presentó con una precisión que parecía casi ensayada, con una voz suave y mesurada al explicar su presencia. Sus palabras parecían surrealistas, un sueño extraño que Jaden no lograba comprender. El señor Bennet habló de la noche en que Jaden regaló su chaqueta, de la amabilidad que mostró a un hombre que creía no era más que otra víctima de las crueldades de la vida. Pero Ethan, el hombre al que había ayudado, no era realmente un indigente. Era un multimillonario, un emprendedor que realizaba un experimento social para comprender la dura realidad de quienes carecen de techo y recursos. El escepticismo de Jaden se encendió al instante. Entrecerró los ojos, buscando señales de burla o engaño. La historia parecía demasiado absurda para ser verdad, una broma retorcida destinada a explotar la mínima esperanza que aún albergaba. Pero la expresión del señor Bennet permaneció sincera, su mirada firme e inquebrantable. Explicó que Ethan se había sentido profundamente conmovido por el altruismo de Jaden, su compasión ante sus propias dificultades. Tanto es así que Ethan le había ordenado al señor Bennet que lo encontrara, para asegurarse de que la bondad que Jaden le había mostrado no quedara sin recompensa. La oferta que siguió superó todo lo que Jaden podría haber imaginado. Una beca completa para uno de los colegios privados más prestigiosos de la ciudad, con todos los gastos cubiertos. Las palabras flotaron en el aire como algo precioso y frágil, demasiado delicado para tocar. Pero el señor Bennet no se detuvo ahí. Habló de un paquete financiero, uno diseñado para asegurar que la familia de Jaden ya no tuviera que vivir en la oscuridad y el frío. El peso del mundo pareció aliviarse de los hombros de Jaden. Su respiración se entrecortaba, con incredulidad, mientras el hombre continuaba hablando. La esperanza brilló en el pecho de Jaden, vacilante y dolorosa. Quería creer, pero la duda se mantenía firme, un muro obstinado construido tras años de dificultades y decepciones. Su mirada se posó en los zapatos lustrados del hombre que tenía delante. El brillo perfecto le recordaba lo diferentes que eran sus mundos. Pero la paciencia del señor Bennet nunca flaqueó. Sus palabras, tejidas con una convicción, fueron socavando poco a poco la vacilación de Jaden. Días después, Jaden se encontraba en una oficina impecable, en lo alto de la ciudad, con la vista extendiéndose como si saliera de uno de sus bocetos. Las líneas limpias de vidrio y acero parecían casi surrealistas, un mundo de superficies pulidas e infinitas posibilidades. Y allí, de pie ante él con una sonrisa cálida y genuina, estaba Ethan. Esta vez, estaba bien afeitado,
con el pelo pulcramente peinado, y su traje a medida irradiaba la clase de riqueza que Jaden solo había visto en televisión, pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Jaden, amables y firmes, con una profundidad que denotaba comprensión más que juicio. Ethan habló con serena sinceridad, su gratitud evidente en cada palabra. Explicó cómo el simple acto de bondad de Jaden le había devuelto la fe en la humanidad, un gesto tan puro que había roto el cinismo al que Ethan se había acostumbrado. El experimento se había diseñado para estudiar la compasión y la resiliencia, pero las acciones de Jaden habían demostrado algo mucho más profundo. Ethan admitió que la generosidad de Jaden lo había inspirado a ser más activo en sus labores caritativas, a usar su riqueza de una manera que realmente pudiera ayudar a los necesitados. La conversación fluyó con una facilidad que sorprendió a Jaden. Su cautela dio paso gradualmente a una esperanza cautelosa. La oferta de mentoría de Ethan fue sorprendente y emocionante a la vez, una oportunidad para desarrollar su talento artístico y explorar oportunidades con las que solo había soñado. La idea de finalmente tener los recursos para marcar una verdadera diferencia en la vida de su familia lo dejó sin aliento, con la mente llena de posibilidades. Mientras Jaden escuchaba, su incredulidad se transformó lentamente en algo más brillante, una aceptación cautelosa del milagro que se había desplegado ante él. El recuerdo de esa noche gélida aún persistía, un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. Pero ahora, de pie en la calidez de la oficina de Ethan, con la ciudad extendida ante él, Jaden se permitió creer que tal vez la amabilidad realmente podría cambiar el mundo. La vida de Jaden se transformó con una rapidez casi onírica. La beca para la prestigiosa escuela privada le abrió puertas a las que nunca se había atrevido a acercarse, y mucho menos a creer que podría cruzar. Sus días ahora estaban llenos de oportunidades que antes parecían reservadas para personas con privilegios. Los programas de arte avanzados le proporcionaron materiales y orientación con los que antes solo podía fantasear. Los profesores que realmente escuchaban sus ideas lo animaron a impulsar su creatividad más allá de los simples bocetos y a explorar conceptos arquitectónicos. Su arte, antes confinado a las páginas de un cuaderno desgastado, ahora florecía en lienzos y pantallas digitales. Derramó su alma en cada diseño, su imaginación reavivada por un futuro que ya no estaba asfixiado por la desesperación. El apoyo de Ethan fue mucho más allá del acto inicial de generosidad. Se convirtió en una presencia constante en la vida de Jaden, ofreciéndole una guía que iba más allá de la mentoría. Si su madre le había brindado resiliencia y amor, Ethan le brindó perspectiva y recursos. Sus conversaciones fueron profundas, abarcando desde las complejidades del arte y el diseño hasta las implicaciones más amplias de la riqueza y la compasión. La mentoría de Ethan nunca fue forzada, sino más bien una mano paciente y orientadora que le permitió a Jaden descubrir su propia voz, su propia visión de lo que el mundo podría ser. La mudanza de su familia a un mejor barrio fue otra bendición que parecía casi demasiado grande para aceptarla. Por primera vez, su hogar era cálido en invierno. Las luces brillaban intensamente contra el cielo del atardecer. El dolor sordo del hambre fue reemplazado por la comodidad de una buena comida, el aire lleno de risas en lugar de preocupaciones. La sonrisa de su madre regresó, ya no tensa por el peso de las facturas impagables y las noches de insomnio preguntándose si el mañana sería más amable. El hermano pequeño de Jaden prosperó en su nueva escuela. Su propio futuro ahora estaba lleno de posibilidades en lugar de limitado por las circunstancias. A pesar del nuevo consuelo, Jaden nunca se permitió olvidar las noches frías ni los días que pasó luchando por mantenerse despierto en clase. Esos recuerdos se habían grabado en su ser, el dolor silencioso de ellos sirviendo como combustible en lugar de cadenas. La injusticia aún ardía en su interior, pero ahora lo avivaba con determinación. Su arte se convirtió en una herramienta de cambio, en lugar de una simple vía de escape. Sus bocetos se transformaron en planes y propuestas para impulsar las mismas comunidades que una vez llamó su hogar. Ethan lo animó a perseguir esas ideas con pasión, ayudándolo a establecer contactos con arquitectos, urbanistas y filántropos. Los diseños que antes solo existían en su imaginación ahora cobraban forma física, planos meticulosamente detallados para servir como centros comunitarios,
refugios y parques diseñados para llevar belleza y esperanza a barrios marginados. Y con cada proyecto exitoso, la visión de Jaden se ampliaba, su alcance se expandía más allá de lo que jamás imaginó. Años después, Jaden se encontraba ante una multitud reunida en la gran inauguración de su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Un centro comunitario dedicado a brindar recursos y apoyo a familias que luchan por salir de la pobreza. El edificio en sí mismo era un testimonio de todo por lo que había luchado. Sus líneas limpias y espacios acogedores diseñados para inspirar esperanza en lugar de simplemente ofrecer refugio. Los aplausos fueron atronadores. El orgullo en el rostro de su madre brillaba más que cualquier elogio. Pero la mirada de Jaden permaneció fija en Ethan, quien observaba desde la primera fila con un orgullo sereno y genuino que hablaba de algo mucho más profundo que una simple mentoría. Su amistad, nacida de un solo acto de bondad en una noche gélida, se había convertido en algo más grande de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Habían construido algo significativo juntos, una alianza dedicada a hacer del mundo un lugar un poco más amable, un poco más brillante. Cuando Jaden finalmente se dirigió a la multitud, su voz era firme, las palabras fluían de su corazón en lugar de notas ensayadas. Habló de resiliencia y compasión, del poder que reside no solo en la riqueza, sino en la disposición a tender una mano cuando más se necesita. Y al observar los rostros reunidos, con expresiones llenas de esperanza y admiración, Jaden comprendió que su propósito nunca había sido escapar de su pasado, sino transformarlo en algo hermoso. El viaje había sido largo e implacable, pero Jaden había emergido más fuerte. Su visión ya no estaba nublada por la desesperación, sino agudizada por ella. Bajo las brillantes luces, su futuro se extendía ante él, lleno de posibilidades que estaba decidido a compartir con el mundo.